Saludamos en la línea telefónica a la doctora María Novoa, ella es coordinadora del programa de justicia, precisamente de México Evalúa. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y escucharnos. Sí. No, al contrario, doctora, por la mañana, esta frase que nos llamaba mucho la atención, hoy en día, pues hay una institucionalización de la impunidad. ¿Nos puede platicar un poco a qué se refiere eso y, por supuesto, los hallazgos más importantes de, valga la redundancia, de hallazgos 2017? Así es, si podríamos resumir en una frase, quisimos escoger esta porque la información sobre los resultados de la operación de las instituciones de justicia muestran que a pesar de que las instituciones presumen ser más eficientes, en la práctica no están resolviendo ni en su caso sancionando los delitos que son denunciados. Y esto partimos de los datos que las mismas instituciones registran y aportan en el INEGI, en los censos tanto de procuración como de impartición de justicia, donde vemos que los ministerios públicos determinaron un 50% de las investigaciones que iniciaron, es decir, solo una de cada dos asuntos tuvieron una respuesta, ¿no?, cuando ingresaron al sistema de justicia. Pero el problema es que ese otro, el 50% que señalan que fueron resueltos, ¿no?, las salidas que estos casos han tenido y que ellos señalan que ya salieron en su proceso y le dieron una respuesta, el 30% de estos casos van al archivo temporal, cuando no hay suficientes datos o elementos para establecer alguna línea de investigación. Entonces como que ponen las causas en pausa, pero en teoría de manera provisional, realmente no se está resolviendo, ¿no? Entonces, es ahí donde estamos señalando que se está institucionalizando la impunidad, porque efectivamente los casos que en este momento sí están teniendo una respuesta en términos de investigación y que pueden terminar con una sanción, con una sentencia sobre ella, realmente está alrededor del 5% de lo que efectivamente ingresa al sistema de justicia. Doctora, ¿qué tan grave? Por supuesto sabemos que hay una crisis en ese, pero para darnos una idea, ¿qué tan grave es en cuanto a porcentaje y dónde están esos focos rojos a nivel nacional? Sí, bueno, sí, este año nosotros logramos generar un índice de impunidad, ¿sí?, donde efectivamente todas las entidades federativas salen reprobadas, ¿no? Inclusive las que tienen menor nivel de impunidad, para nosotros está reprobado porque estamos hablando de más del 60% de impunidad que se está visualizando, ¿no? Entonces, inclusive estos estados que tienen porcentajes del 60% de impunidad, efectivamente es relativo porque lo que se registra como salida queda dentro de estos archivos temporales o en temas como incompetencia, abstenencia de investigar, pero no se están resolviendo, ¿no? Entonces sí estamos hablando de una impunidad que en la mayoría de las entidades federativas están muy cercano al 90%, inclusive la misma Ciudad de México tiene un índice de impunidad, de acuerdo a la medición que hicimos, está alrededor de un 93% de impunidad, ¿no? Entonces sí tenemos niveles muy bajos de efectividad en cuanto a la operación del sistema penal acusatorio. Claro, Brenda Peña. Muy buenas tardes, doctora. Preguntarle, ¿hay algunos estados de la República Mexicana que sean focos rojos para ustedes en cuanto a la impunidad? Mira, los focos rojos que inclusive nos salieron fue Jalisco, Tlaxcala, Baja California Sur, Nuevo León. Sí, son estados que sí tienen altos niveles de impunidad, ¿no? Y ya inclusive esta medición se está haciendo con la lógica del sistema penal acusatorio. Es decir, ni siquiera se está viendo en casos menores, menos graves, el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que es un beneficio que trae este sistema, ¿no? Entonces sí está realmente alarmante que el foco rojo, además,
En estas entidades está realmente ubicado a nivel de las procuradurías o las fiscalías, ¿no? Ahí donde tenemos el real cuello de botella, porque tenemos casi nulas capacidades de investigación criminal. Doctora, este es el diagnóstico, así está el panorama y ustedes dicen hay que atender esto porque en el marco precisamente de los foros y de este proceso de pacificación y el discurso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues no se puede quedar fuera diagnósticos como este y pues análisis del sistema de justicia penal. Y no solamente eso, sino que definitivamente tiene que ser que está fuera de este debate y en la agenda pública una prioridad. Es decir, no podemos efectivamente ir a un proceso de construcción de paz en un país donde tengas por fuera la consolidación del sistema de justicia penal y sus instituciones. Entonces, verdaderamente es un proceso que no vamos a estar teniendo los impactos y la sostenibilidad en el tiempo que requieren. Es decir, si estamos hablando de justicia, de perdón, de no repetición, esto si no se trabaja también en estas instituciones que son a la final las que canalizan estos conflictos sociales, realmente no vamos a tener, si va a ser si tiene altas probabilidades que sea un fracaso este proceso y sería lastimoso. Un fracaso este proceso. ¿Considera, doctora, que se está ignorando este diagnóstico y estos elementos fundamentales para un proceso de pacificación? Se está ignorando algo importante, no tanto el diagnóstico, sino es la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia. Es decir, no estamos viendo la consolidación del sistema acusatorio y sí siento que en esta nueva administración, si vamos verdaderamente a un proceso de construcción de paz, tenemos que darle una oportunidad al sistema penal acusatorio para que efectivamente en el mediano y largo plazo tengamos los resultados que requerimos como ciudadanos de un servicio de justicia con acceso y que realmente tengan garantías tanto imputados como víctimas. Claro, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. De entrada, una felicitación por este amplio y extraordinario trabajo de México Evalúa. Lo estaremos revisando y si nos lo permite, seguimos en comunicación. Seguro que sí, muchas gracias. Ahí estamos a la orden.